Es viernes de Entre Escaños y Curules, Pablo. Ya está con nosotros aquí mi estimado Rubén Rojas. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido. Pablo, ¿Cómo muy buenos estás? días, un gusto estar nuevamente con ustedes. Pues semana movida en el Congreso de la Unión. Nunca nos imaginamos que iba a ser Nunca, Ernestina Godoy. Justamente empezamos con esta sección porque, bueno, Ernestina Godoy fue electa como suplente, bueno, titular primero de Alejandro Gertz Manero, primero como encargada de despacho, y en la semana, entre el fin de semana y el lunes, se acabó el proceso para que los que quisieran estar en esta contienda, bueno, pues pudieran inscribirse. Y bueno, pues el día martes en el Senado de la República, bueno, se dio la elección de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República. Y bueno, un hecho, digamos, como bien dice, para nadie fue sorpresa, pero un proceso medio bochornoso porque, bueno, pues en las imágenes podemos ver cuando llega Ernestina Godoy al recinto legislativo para, bueno, pues comparecer junto con las otras dos contendientes, Maribel Borges Beltrán y Luz María Zarza Delgado. Bueno, pues básicamente ignoradas las otras dos postulantes a este puesto que mandó la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado. Y bueno, básicamente incluso las comparecencias en las exposiciones de los programas de trabajo de las candidatas, las preguntas de los senadores, de los grupos parlamentarios, iban dirigidas totalmente a Ernestina Godoy, y a las otras, pues olímpicamente las ignoraron en un hecho que, bueno, pues de alguna manera es un poco bochornoso para, digamos, las personas que contendieron en este asunto, un hecho de comparsa, ¿no? Básicamente el papel que fungieron estas dos personas. Y sin embargo, bueno, pues otra de las cosas características de esta ceremonia, bueno, de este proceso, es que básicamente los legisladores estaban en otro lado, ya sabían cuál iba a ser el resultado, aunque era votación por cédula, pues en realidad estaba muy cantado cuál era el asunto aquí. Y bueno, pues se dieron hechos como la lamentable caída del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, justo cuando va a meter su boleta en la urna transparente. Lamentablemente sufrió un tropezón, iba distraído viendo su boleta, y bueno, pues cayó casi entrando al recinto legislativo, ahí donde está el atril, donde estaba colocada la urna transparente. Y bueno, también entre las cosas que se ven y que se siguen viendo y que seguramente se seguirán viendo, mira, ahí podemos justo ver cómo le van levantando. No se ve el momento exacto de la caída, pero ahí. Y otras cosas de las que vamos a ver y vamos a seguir viendo es a los legisladores consultando sus redes sociales durante los trabajos legislativos. Esta vez no podía faltar Gerardo Fernández Noroña, ahí viendo su crawl me parece que es la cuenta de X, y viendo, mira, imágenes donde pues ya son muy claras. Nuestro camarógrafo ¿Quién lo grabó? Gregorio Álvarez, El Goyito ahí anda. se lució con esas imágenes, ¿no? ¿no? Sí, pero más allá del fisgoneo, pues uno está atento a ver si claro, hacen alguna modificación al dictamen, o preparan su discurso para la tribuna, algo. Mira, está viendo Dando likes. dando likes, Sí, pero sí, sí, ¿no? pues, imagínate. Y bueno, entre otras de las cosas que en Cámara de Diputados se celebró mucho fue este anuncio de la aprobación de la reducción de las horas laborales de 48 a 40 horas de manera gradual hasta el 2030. Se aprobó, se hizo bastante escándalo en la Cámara de Diputados, todo el mundo se felicitó y se congratuló, pero pues todavía falta proceso legislativo para que esto se concrete, y parte de eso es que el Senado de la República lo apruebe, que seguramente va a pasar, pero ¿qué creen? No va a ser en este periodo ordinario de sesiones, va a ser hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, es decir, hasta febrero, si bien nos va, que el Senado de la República, bueno, pues asuma su responsabilidad, tome este papel, dictamine en comisiones y posteriormente lo suba al Pleno de la Cámara Alta para someterlo a votación. Y así lo dio a conocer el senador de Morena, Óscar Cantón Cetina, bueno, que también es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Escuchemos al senador de Morena. Será procesado el próximo año para que entre en vigor el año 27. Este año solo recibiremos la iniciativa de ley enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y el otro año vamos a hacer una serie de trabajos que va a incluir reuniones, que va a incluir todavía algunos foros.
Va lento el asunto. De por sí esto va para el siguiente periodo y aparte va a ser gradual, ¿no? Sí, no es tan fácil. Sí, claro. Reducir las 8 horas laborales para las empresas es complicado. Es complicado, además, la oposición... Hoy ya me quería ir más temprano, Rubén, a mi No, casa, todavía faltarán algunos años para que suceda, y además la oposición había advertido que en este asunto parece que se había metido un truco, porque los días laborales continúan siendo 6, entonces solamente se reducen las horas de trabajo, pero bueno, pues los días continúan siendo los mismos. Correcto. Cosas que se van a ver el próximo periodo ordinario de sesiones. Por lo pronto se queda en la congeladora en el Senado de la República este asunto, para que no lo anden cacareando tan deprisa, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado, pues la ley de aguas, este asunto que causó mucha polémica, mucha controversia. En comisiones, en la Cámara de Diputados, ahí podemos ver cómo, pues en una práctica muy común ahora, que cada que sube un legislador, sobre todo en San Lázaro, que sube a tribuna a dar su punto de vista, pues toda la bancada lo acompaña. Ahí tenemos al coordinador Ricardo Monreal de Morena, y toda la bancada lo acompaña para de alguna manera respaldarlo en su discurso. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues hay que recordar que en algunos momentos, cuando subía un legislador, la oposición o la oposición o el oficialismo, dependiendo quién estuviera en la tribuna, pues se posaba enfrente y empezaba a manifestarse. Entonces, para evitar este tipo de cosas, ahora toda la bancada sube, tanto panistas, morenistas, petistas, suben a respaldar a su legislador que está dando su discurso en ese momento, y eso ocurrió, lo cual provocó muchas fricciones en la Cámara de Diputados. Pero previamente a esto, en comisiones, bueno, pues se discutió el asunto. En comisiones fue pues básicamente el mismo trámite. Sin embargo, algo curioso que sucedió en la discusión en este tramo es que ustedes saben que los dictámenes vienen apartados, vienen artículos, vienen pues básicamente la numeración de cada articulado para que se pueda entender la ley. Pues resulta que pues, tenemos legisladores que ni los números romanos conocen. Aquí está el diputado, el secretario de la comisión, Armando Samaniego, diputado de Morena. Escuchemos cómo ni siquiera conoce el dictamen. Veamos. Artículo 3º, fracción. ¿Qué fracción es? No me la sé. Fracción 1065. Responsabilización sigue. Responsabilidad hídrica. Bueno, honesto fue, honesto fue. O cínico, ya no sé. Si se pudieron percatar, ni siquiera la presidenta de la comisión tuvo respuesta sobre este asunto. Bueno, ¿a qué primaria fueron? Parte de lo que se vive en la Cámara de Diputados y en el Congreso. Hubo una comparecencia. ¿Ustedes cuánto dinero te sobra, Juanito? Ahorita en el bolsillo. No te alcanzan los números. No me alcanza. Bueno, pues qué bueno, porque desde que naciste debes más de 150,000 pesos, de acuerdo al titular de Asuntos Internacionales y de Crédito Público, César David Reyes. Eso es cada mexicano debe. Cada mexicano debe eso desde que nace. Bueno, pues producto. Apenas lloran tras la nalgadita y ya tiene la deuda, ya firmó. Ya deben. Y bueno, por pues, la deuda del país. Por la deuda del país, así lo explicó el funcionario que estaba en proceso de ratificación en esta comparecencia de la Unidad de Crédito Público. Y bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, a los diputados de Acción Nacional y del PRI, que básicamente pues cuestionaron estos números y cuestionaron este actuar de cómo es que cada mexicano pues debe tanto dinero. Escuchemos precisamente a la diputada del PAN, Verónica Pérez, y al diputado del PRI, Emilio Licona. Considerando que cada mexicano y mexicana ya carga con 154,000 pesos de deuda pública, 70,000 más que en 2018. Al cierre del tercer trimestre, el saldo de la deuda asciende a 18 billones de pesos, 50.3% del Producto Interno Bruto. Y no solo eso. La Secretaría de Hacienda ha refinanciado la deuda en cerca de 1.5 billones de pesos, lo que nos dice que, bueno, los números macroeconómicos hay que cuidarlos en los próximos años porque se pueden repetir algunos escenarios que ya vimos en otras ocasiones, ¿no? ¿Tú recuerdas el 94? Sí, claro. El 88. Una recuperación, ¿no? Ahí medio turbulenta. Oye, pero qué interesante, o sea, de momento aterrizar los números así.
Sí preocupa. Evidentemente, si no pago mis deudas, tampoco voy a pagar esa, ¿verdad? Pero es digamos, desglose interesante de cómo están las finanzas del país. Sí, ¿no? porque a ¿Cómo ver, está el la deuda? pago de la deuda sale de los impuestos, Claro. sale de lo que recaudan de todos los mexicanos el gobierno, y pues es hacerlo, digamos, de una forma práctica y sencilla para que la gente lo entienda. Exactamente. Para que te des cuenta de la cantidad de mexicanos que somos, los cientos de millones que somos, 130 millones fue el último censo por ahí. Más los que están en Estados Unidos. Más los que están en fuera Estados del Unidos, territorio nacional, multiplícalo ¿no? por 150,000 pesos. Pero además déjame decirte, Juanito, corregirte un poco, sí la pagas. O sea, esa deuda que dices que no pagas, sí la pagas a lo largo de toda tu vida. Sí, decía Pablo aquí, incluso los impuestos, o sea, ¿no? los impuestos, en todo lo que consumes, todo lo que te quitan en el impuesto al valor agregado, las retenciones fiscales, todo eso durante toda la vida lo pagas. Y si no lo terminas de pagar, bueno, cuando ya desgraciadamente te vas de este planeta, pues ya No, lo heredas, nos lo dice heredas Chucho, ¿no? de alguna Claro. manera, pues sí, los impuestos se tienen que pagar siempre. Y esta deuda, hasta que no se salde, Claro. pues dejaremos de pagarlos todos los mexicanos. Sí, no, es un decir el que no vamos a pagar. Evidentemente, quien nos escucha dirá, ¿cómo? A ver, ¿tengo que pagarlo? No, no vas a ir a sacar, pero Claro. de poquito en poquito, Bueno. sobre todo quienes formamos parte de la economía formal o Bueno, activa. de entrada ¿no? ya el 1 de enero vamos a pagar Exacto. más IEPS. Y entonces- Bueno, para las personas que fuman les va a costar mucho más caro. Las personas que toman refresco y bebidas saborizantes, bueno, ni se diga. Y con todo eso se va cubriendo el monto de esta deuda. El problema es que se va pagando, pero también año con año se sigue endeudando al país. Sí, entonces Es una deuda que nunca termina de pagar. Exactamente, y que es no un- terminamos de pagar durante Exacto. toda la vida, ¿no? es un Y bueno, círculo vicioso. Exacto. para darle un poquito de celeridad a la sección, bueno, aprobaron la ley de aguas en el Congreso y las opiniones se dividieron entre el oficialismo y la oposición. También en esta ocasión, tanto en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, 24 horas se tardaron los diputados en aprobar esta nueva reglamentación. En San Lázaro hubo fricciones, hubo de todo, hubo señalamientos. En el Senado de la República básicamente fue una oficialía de partes porque ya sabían que no se le iba a modificar ninguna coma, nada al articulado de estas reformas. Y bueno, pero no en vano, también la oposición hizo su papel en ambas cámaras. Escuchemos primero a Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, donde defiende esta reforma, y bueno, le sigue la senadora del Partido Verde Ecologista de México, María del Rocío Corona Nakamura, que bueno, de esta manera defienden este tema. Y hemos elevado a rango legal la prohibición del acaparamiento de títulos de concesiones de agua, y estamos también estableciendo una política de Estado en el manejo del agua bajo la rectoría del Estado Nacional. Que hoy se les acaba su minita de oro al cártel del agua. Yo les pregunto, ¿con qué autoridad moral vienen a argumentar siendo parte del huachicol del agua? Los caciques del agua se sientan entre nosotros, son incluso exgobernadores. Bueno, la oposición, por su parte, dice que el oficialismo lo que pretende con esta nueva reglamentación de aguas es control político del campo, control político de los productores, porque si bien es cierto, la tierra antes se heredaba el uso del agua, ahora va a ser igual. Sin embargo, vas a tener que hacer un trámite posterior, en caso de venta o de herencia de las tierras productoras, se van a dar el mismo volumen de agua, el mismo tipo de contrato. Sin embargo, vas a tener que hacer una ratificación de alguna manera 2 años antes de que termine este contrato, y bueno, ya vendrá una recalculación de lo que serán los volúmenes de aguas que te toquen. Entonces, de alguna manera sí se acota, y dicen, bueno, pues se pierde el valor de la tierra. Y esto suscitó un enfrentamiento en el Senado de la República entre el coordinador Ricardo Anaya del PAN y el coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena, Adán Augusto López. Importante decir que previo a esto, Acción Nacional, en la votación anterior, un día antes, sobre el tema de Ernestina Godoy, bueno,
3 legisladores de Acción Nacional votaron a favor del nombramiento de Ernestina Godoy, saliéndose un poco de los cauces de lo que era el mandato de la bancada. Entonces aprovechó esto el coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena para echarlo en cara en esta discusión. Escuchemos primero a Ricardo Anaya y posteriormente a Dan Augusto. Porque no les interesa el agua, lo que quieren es el control político, a los campesinos arrodillados. Le falta a otros que eso sí quieren poder político, porque ni siquiera pudieron controlar a su bancada el día de ayer. Coben, fue peleado el asunto en ambas cámaras, finalmente se aprobó en las dos, ya está en el Ejecutivo Federal y en las próximas horas seguramente se turnará al Diario Oficial de la Federación para su publicación y entrada en vigor, un debate que duró pues, en conjunto casi 36 horas entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República, un debate intenso y ya veremos cuáles serán las repercusiones de este asunto. Un hecho un poco, digamos, a luces conocido, sin embargo poco mencionado, es que varios de los políticos, incluyendo los de Morena y los de Acción Nacional, tienen bastantes metros cúbicos de agua por diferentes posesiones de tierra y de cultiva. Y cuando dicen caciques, pues yo pienso en ellos, son los primeros que me vienen a la... Y se echan la bolita unos a otros, pero la verdad es que ambos partidos, claro, de la oposición del oficialismo, tienen este tipo, pues es normal, ¿no? Son personas muy digamos que han trabajado toda su vida y tienen recursos y tienen tierras. Y bueno, uno de ellos conocemos mucho, el expresidente Vicente Fox, que tiene sus cultivos, 2.1 millones de metros cúbicos de agua por 10 concesiones que tiene, que fenecen hasta el 2032. Eso es lo que... Y bueno, el senador Óscar Cantón Cetina de Morena se encargó de recordar esto en tribuna en el Senado de la República. Escuchemos. No sean mentirosos. Esta ley es la mayor aliada de los productores y de los campesinos de México. Claro, no de todos los productores, como hay quienes defienden a Vicente Fox, gran productor de marihuana. La famosa mota. ¿Qué tanta agua ocupa la marihuana, no? Para ¿Y dónde la vende? Crecer bien y demás, ¿no? En México no la vende. Eso nos hace creer. No se puede. Está prohibido. En una de esas sí. La comercialización de drogas prohibida. La guerra por el agua, El cultivo. Cultivo. Exacto. Bueno, pues así estuvo esta semana el Congreso, el final de periodo ordinario de sesiones. La próxima semana es la última, ya se cierran trabajos legislativos, se viene ya la instalación de la comisión permanente en la Cámara de Diputados y se reanudan el periodo ordinario de sesiones hasta febrero próximo. La próxima semana será la última. En el Senado queda pendiente el asunto de los vapeadores. En la Cámara de Diputados todavía faltan algunas presentación de iniciativas. Entonces todavía tendremos un poquito el último jalón de este año sobre temas legislativos. Va a estar interesante, además ya se pagan su aguinaldo. Ya entonces, están pensando en eso. Los ya se van de vacaciones. Ya están colgando alguna piñata ahí en los pasillos de... Ya están las fiestas de fin de año con los legisladores. Las comiditas. ¿No te han invitado a alguna? No estoy checando mi correo y nada, pero... ¿No? Puedes reenviarme las de invitaciones. No. A mí me han invitado, mi me han dicho que te han visto en el restaurante ¿cómo se llama? El Contramar, ¿o cómo? Sí, en el Contramar, ¿no? Pues pues si te llegan las invitaciones nos avisan. Les doy, les echo un teléfono. Si nos invitan, le decimos, pues somos 3. Exacto, ¿no? Que aparte de la mesa principal. Exactamente. Muy bien. Rubén Rojas, gracias, mi querido Rubén. Escaños y curules este viernes, detenemos el reloj legislativo hasta el otro viernes. Por lo pronto, muchas gracias, mi querido Rubén. Ahí estamos. Gracias. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con mucho más, no se vayan.